El general Luis Altamirano, ex comandante del ejército y catedrático universitario. Aquí lo saluda Alfonso Harp, mi querido generalísimo. Lo saludamos con también presencia marcial ahí. Y por supuesto, pues compartimos este diálogo con Stalin Poveda Gran Noble y con Nelson Guín, que está aquí presente y que también le van a hacer preguntas. Bienvenido, general Altamirano. La primera pregunta que le vamos a hacer a usted: ¿cómo ve estos motines carcelarios que constantemente se vienen dando en el país? Como turnándose, como rotándose. Si no es en Cotopaxi, el siguiente es en Guayaquil, el otro es en Esmeraldas, luego el Turi. O sea, todos estos focos penitenciarios están absolutamente contaminados y como que se rotan. Hay un crimen en Cotopaxi, la vendetta se da en Guayaquil. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Por qué se produce esta situación? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo se le da solución a esta situación? Mi apreciado general, bienvenido, buenos días. Alfonso, buenos días. De igual forma, un saludo para Stalin y Nelson y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, es evidente que las estructuras criminales tienen nexos, y estos nexos no solo está en lo que encierra los muros de una cárcel, sino la conexión que existe de estas organizaciones delictivas en los diferentes centros carcelarios del país y lógicamente de la violencia que hoy somos testigos todos los días los ecuatorianos que ocurre en las calles. Entonces, causas hay múltiples. Yo creo que aquí es importante tomar en consideración de que hay dos elementos que constituyen una base en la construcción de una política de seguridad, que es, en primer lugar, la normativa, y en segundo lugar, justamente los aspectos de esa política que deben ser priorizados. Y aquí tenemos lo que le corresponde a la función judicial, tanto a las Cortes como a la Fiscalía. Y prácticamente esto se ve invisibilizado entre las prioridades que debe tener el gobierno, porque caso contrario, la acción de los agentes del orden en un sistema judicial en donde a todas luces hay contaminación, bueno, no va a resultar a la final en esta acción que tiene que tomar el Estado de manera afirmativa de, en ciertos casos, privar la libertad a las personas y en otros casos la imposición de una pena o una sanción que no necesariamente sea la privación de la libertad. Y el otro eje es el eje de análisis económico y financiero, en donde prácticamente vemos una ausencia total de la entrega de recursos, de capacitación y de tecnología. Si nosotros revisamos el presupuesto general del Estado, el nivel de inversión que se ha entregado a la unidad de análisis financiero, que depende del Ministerio de Economía, pero que tiene lazos muy fuertes con la Fiscalía, es de apenas $49,600 para todo el año. Entonces estamos viendo de que no hay prioridad, que no hay un balance adecuado de los recursos escasos. Y el tercer eje es las fuerzas del orden. Y aquí no solo es Policía Nacional, el problema es que hemos tenido una mirada en la política de seguridad solo desde un enfoque de policía y no hemos tenido un enfoque de lo que le corresponde, por ejemplo, a la función judicial, de lo que le corresponde a la parte de análisis de flujos financieros, entre otros elementos en donde ahí vamos a encontrar como parte de todo este proceso, desde la prevención hasta la imposición de una sanción, la situación del funcionamiento del sistema carcelario, en donde los recursos son escasos a todas luces. El presupuesto es de $127 millones, de los cuales 30 millones están dedicados para gastos de inversión, en donde el nivel de gestión inclusive es reducido. Y mientras tanto el gobierno hace una serie de anuncios que conlleva la ejecución de gastos presupuestarios actuales y futuros que son insostenibles en el tiempo. Entonces no hay una política de seguridad que se asiente sobre una base material real del Estado. Tenemos una mirada muy militarizada de la seguridad ciudadana. Yo creo que hay otros elementos que tienen que ser analizados para tener una visión de lo que tiene que hacer el Estado, no solo en el corto plazo, sino estructuralmente en el mediano y en el largo plazo. Caso contrario, este círculo de violencia que estamos viviendo hoy por hoy, y que usted justamente lo menciona, Alfonso, en términos de estas interconexiones, porque tampoco estamos entendiendo cómo evolucionan, crecen y se consolidan las organizaciones de carácter criminal y cuál es el rol que juegan, especialmente dentro de estos sistemas que supuestamente deben ser controlados y vigilados por el Estado.
Muy bien, son las 8:40 aquí en Radio Centro 101.3, señal digital. Estamos conversando con el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército y catedrático, algunos temas. Hemos comenzado con los motines carcelarios. General, mire, ayer lo puse en Twitter, lo voy a comentar hoy y se lo voy a señalar a usted. Además, estos problemas constantes que se están dando en las cárceles dan no solamente una muy mala impresión, sino también una pésima expectativa de solución a los problemas de seguridad. ¿Por qué? Por una reflexión de perogrullo. Si no podemos controlar 6 o 7 cárceles penitenciarias que hay en el país, que son limitadas, es decir, son recintos grandes unos, más pequeños otros, pero al final de cuentas recintos que están limitados, que tienen murallas para evitar salidas, etcétera, o sea que están absolutamente limitados. Y en donde los delincuentes están concentrados, porque ahí están, unos de mayor peligrosidad, otros de menor peligrosidad, pues están concentrados ahí los delincuentes. Si eso no lo podemos controlar, ¿cómo vamos a poder controlar, general, 24 provincias del país, calles abiertas, no limitadas, sino abiertas, el país abierto, donde están los delincuentes, además no concentrados, sino que están dispersos? O sea, si es incontrolable un núcleo de 6 o 7 cárceles, ¿cómo se va a poder controlar la seguridad fuera de las mismas? Entonces, ahí me viene una reflexión general. Una de las misiones de Fuerzas Armadas, y para mí es fundamental su declaración en este tema, una de las misiones de Fuerzas Armadas es el control de armas. De hecho, en Guayaquil en los últimos días han hecho 2 o 3 operativos muy buenos, en donde se han metido a caletas, en donde están guardadas armas, de manera ilegal, por supuesto, por eso las llamo caletas, en donde se han metido a caletas a incautar esas armas. Entonces, si lo pueden hacer en la calle, ¿por qué no lo pueden hacer en las cárceles? Todos sabemos que en esas cárceles se han convertido en verdaderos cuarteles del mal, es decir, no solamente que hay gente mala, sino que están tremendamente armados, con telefonía celular, otro tipo de medios de telecomunicaciones, con droga que también se vende en las cárceles y especialmente con armas de todo calibre, calibre grueso, machete, navajas, cuchillo, de todo. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden entrar a los distintos recintos penitenciarios a llevarse todo, hasta el último alfiler, y a partir de ahí garantizar un inexpugnable ingreso precisamente de todo tipo de armamento, general? Alfonso, yo le inicié mencionando que hay 2 elementos base que son fundamentales en el tratamiento de los temas de seguridad. El uno es la normativa y el segundo es el diseño de la política pública. Usted puede tener las mejores normas, pero cuando tiene una política pública que está focalizado en una arista de un problema que es mucho más complejo, pues lastimosamente le va a conducir al fracaso. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Usted no puede tener un marco legal lo más adecuado, pero puede tener sólidas políticas públicas interrelacionadas en las diferentes áreas que se debe intervenir y usted va a tener resultados mejores. Entonces, no hay una visión clara. Aquí tenemos una completa improvisación en este tema, porque si usted está utilizando el mismo paradigma, no espere tener resultados diferentes. Y lo que se está haciendo con las decisiones coyunturales es simplemente ahondar los problemas a futuro. Mire, el tema de la violencia en las calles es otro tema diferente de la violencia en los centros carcelarios. Están interconectados, tienen una correlación. Pero si el paradigma, por ejemplo, es entregar el manejo de las cárceles a personas que no tienen la expertise en estas áreas, o sobre todo que tienen vinculaciones con instituciones de seguridad en donde claramente hay que generar contrapesos para evitar justamente la complicidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el marco legal? Hay que hacer modificaciones en el marco legal con la finalidad de generar segregaciones, especialmente de aquellos delincuentes que por violencias extremas, ¿no?, asesinatos, muertes y vinculaciones con actividades organizadas, tengan regímenes de aislamiento total o semi-aislamiento. Y ahí el Estado debe pensar, sí, en el desarrollo, por ejemplo, de una infraestructura carcelaria que sea mucho más adecuada. Entonces, eso es ir pensando en términos, primero, de reformas en el marco legal y de políticas públicas. Pero, ¿por qué ingresan las armas? Porque aquí no hay que olvidarse que el crimen organizado utiliza 2 mecanismos, no hay otro.
se llama corrupción o se llama intimidación. Esos son los dos mecanismos por los cuales el crimen organizado busca vulnerar cualquier entidad del Estado. Háblese el gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, háblese en las funciones del Estado. Si usted tiene a las propias entidades de seguridad controlándose a sí mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Yo he hablado en algunos casos, mire, de estas cosas que se están tratando ahora en el ámbito de la seguridad, que es necesario comenzar a pensar en tener una policía de investigaciones. Quién sabe, no es del estándar en muchos países, pero sí lo tienen otros países y ha dado muy buenos resultados. Entonces, cuando vemos la situación de Carabineros en Chile, esa es la policía ostensiva, la que hace la prevención y que hace la acción de represión. Pero hay una policía de investigaciones totalmente independiente, lo que garantiza contrapesos institucionales. Entonces, lo propio pasa en el sistema carcelario. ¿Cuál es el sistema de inteligencia penitenciario? La propia Policía Nacional. ¿Quiénes son los que ingresan armas a las cárceles? La propia Policía Nacional, complicidad de los guardias penitenciarios, miembros de las Fuerzas Armadas. Yo no hablo de estas instituciones como que toda la institución está afectada, pero son los miembros de estas instituciones los que, ya sea por corrupción o por intimidación. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, hay que restringir, por ejemplo, ciertos regímenes que se tienen de privilegios, entre comillas, de visitas a determinadas personas. Pero deben estar instituciones diferentes, sin contacto físico. Hay casos en donde el guía penitenciario tiene un contacto físico y es inclusive el que cobra las coimas, es el que cobra por los servicios. Entonces la institución está podrida desde adentro. Mire, usted tiene, por ejemplo, el servicio de alimentación del sistema carcelario nacional, por donde también se ingresan, no solo es el servicio de alimentación, sino el economato, pero en el servicio de alimentación en donde se ha detectado que se han ingresado piezas de armas, fusiles, munición, es la misma desde el 2014. ¿Cuáles son los procesos de selección, de supervisión? Entonces, a mí me preocupa de que no se segmente las responsabilidades, por ejemplo, desde el control externo, desde un filtro exterior, desde un filtro inmediato y desde un filtro interior. Entonces, hay que cambiar los regímenes de funcionamiento del sistema carcelario. Caso contrario, esto no va a acabar. Veíamos imágenes en la televisión que realmente nos llaman la atención. Se sacaban plasmas, equipos de sonido, verdaderas licorerías. ¿Y cómo ingresaron estos materiales? ¿Por sus familiares? No creo. Entonces hay una corrupción muy profunda, hay mecanismos de intimidación que se están realizando, pero el gobierno tiene un enfoque exclusivamente policial y un enfoque de masificar procesos, como el proceso de formación de 1.300 guías penitenciarios, en donde eso va a ser un desastre, porque usted está colocando novatos que no tienen una internalización y consolidación de principios y valores, que funciona muy diferente a una estructura de carácter militar e inclusive policial, de repente a enfrentar a criminales de alta monta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mañana estos 1.300 guías simplemente serán penetrados, muchos de ellos, a través de estos mecanismos que he mencionado. Entonces tenemos más de lo mismo. Más de lo mismo no va a resolver el problema. Estamos trabajando con el mismo paradigma. Y esto le hablo solo del tema de las cárceles, porque si tratamos de otros temas que están relacionados a la seguridad, usted va a ver cómo hay una serie de equívocos que el gobierno a todas luces toma decisiones frente a una coyuntura, con una serie de anuncios, que inclusive algunos de ellos, yo no sé hasta ahora qué significan. Yo no sé qué significa la guerra contra las drogas, no sé qué significa el Plan Colombia para el Ecuador. Entonces, se utiliza mucho la demagogia, la generación de temor en la sociedad, la apelación a las emociones, el uso de prejuicios, y nos venden esperanzas futuras que nunca llegan. Buenos días, general Altamirano, lo saluda Nelson Guim. Creo que es muy valiosa esta sugerencia que usted hace de que se pueda establecer una policía de investigación, porque ciertamente la evidencia demuestra que esta misma forma de controlarse internamente no funciona y propicia justamente la corrupción de los involucrados sin que haya una entidad con autonomía para poder descubrir
y denunciar y que se pueda sancionar estas irregularidades que se evidencian justamente cuando se hacen requisas en los centros de detención y además cuando pues, se producen los atentados que internamente hemos visto en varias oportunidades. Yo quisiera también su criterio general y aprovechando su condición de catedrático que permite una visión un poquito más amplia de los temas respecto de del porte de armas para ciudadanos que cumpliendo con los requisitos que establezca la ley puedan tener este mecanismo de defensa personal. Como antecedente hay que recordar que la primera función del Estado es poder proteger la integridad física y la vida de los ciudadanos. Y eso obviamente no se está cumpliendo en este momento. Y por lo menos debería haber el derecho de los ciudadanos que puedan tener la capacidad de portar armas, de tener este mecanismo de defensa personal y de su entorno. Y obviamente esto implicaría un cambio en la normativa. Usualmente hay oposición de algunos estamentos del lado público, pero la voz ciudadana realmente clama por esta opción. Aquí en Radio Centro estuvo hace pocos días el empresario Paul Olsen, que es alguien que está en el ámbito agropecuario y que clamaba justamente por esta opción, que además fue ofrecida por el presidente Lasso en campaña y que no se ha cumplido. ¿Cómo usted ve esta posibilidad y de qué forma, si es que usted cree que es pertinente, podría implementársela como había pues obviamente esta opción años atrás en el Ecuador? Nelson, aquí creo que hay algunos aspectos que giran alrededor del porte de armas y también a las relaciones que usted muy bien señala en relación a la responsabilidad que tiene el Estado sobre la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que hay dos responsabilidades esenciales: justicia y seguridad. Y hoy por hoy vemos cómo se ha privatizado ciertos servicios de seguridad con el incremento de las empresas de seguridad que también no están siendo analizadas adecuadamente, porque no se olvide algo que es fundamental: no existe un organismo que controle formalmente el funcionamiento de las empresas de seguridad, y ahí es necesaria, por ejemplo, la creación de una superintendencia, pero esta superintendencia no puede estar en manos de la policía ni en manos de Fuerzas Armadas, porque ese es el problema, porque viene este gran dilema de quién controla a los controladores. Pero sí nos debe llamar la atención, por ejemplo, que hoy el 30% de las empresas de seguridad han cambiado de manos. Y no se olvide que ellos tienen el derecho al libre porte de armas. Y lo que podríamos estar viendo es una penetración de actividades criminales para la posibilidad del empleo de armas que están vinculados con estos sectores. Entonces, siempre es necesario generar contrapesos y controles. Ahora, el porte de armas libre a los ciudadanos, lo que sí debemos pensar que esta no es la solución. Esto puede ser un elemento que contribuya a la disuasión, que sea debidamente regulado, controlado, pero debemos también recordar como ciudadanos, porque la sociedad entera clama seguridad, que será un segmento de la población reducido, normalmente quienes hasta son blancos de la delincuencia, clase media, clase alta en términos socioeconómicos, que podrán adquirir un arma por el costo, recibir un entrenamiento y cumplir alguna de las obligaciones en relación a la tenencia y al porte de armas. Esto tiene que ser adecuadamente regulado. Yo creo que frente a la situación y la incapacidad que tiene el gobierno actual y frente al clamor de ciertos sectores, yo creo que es un tema que tiene que ser analizado y en tanto existan requisitos debidamente determinados, en tanto existan elementos que permiten también el control, yo no veo ningún problema. Pero esto sí nos debe alertar, porque simplemente es el anuncio de ese clamor en donde sabemos que no hay Estado, no hay Estado en esa área. Es lo mismo, disculpe, para referenciar el asunto que se dio recientemente con el caso de María Belén Bernal. Cuando nosotros decimos que van a participar otras entidades desde el exterior, la propia Fiscalía de Colombia, algunos peritos extranjeros, ¿qué estamos diciendo? Que no creemos en nuestras instituciones. Y lo que estamos haciendo es reafirmar esa reciente encuesta que se hizo en la que dicen 7 de cada 10 ecuatorianos no creen en sus instituciones. Y esto es gravísimo, porque no solo genera una pérdida de identidad,
sino que genera la pérdida de la cohesión social, porque aquí el lema que se va a alzar sobre todo esto es sálvese quien pueda. General, en el sentido de que tendría que ser una opción regulada. Por eso es que yo no uso esta expresión de libre porte de armas, sino de porte autorizada de armas, ¿no? Justamente para no dar la impresión de pues que aquí todo el mundo va a estar ya con armas y se va a armar. De hecho el porte es autorizado. Es autorizado, pero no es que cualquiera puede usar. Por eso es que yo no uso la frase libre porte, sino porte autorizado de armas. Y solamente para terminar esta reflexión, y me alegro de que usted pues no sea de los que le dan un no sin analizar las opciones a esta posibilidad. Recordar que justamente el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal indica que la persona que porte armas de fuego sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, ¿qué ocurre? Para un delincuente que está cometiendo delitos cuyas penas son mayores que estas, no le importa esta sanción, no tiene para él ningún riesgo, porque obviamente él usa el arma para cometer el crimen y el crimen tiene usualmente sanciones más severas. Pero para un ciudadano, obviamente que está dentro de actividades lícitas, claro, el porte se vuelve un riesgo a su libertad, pues si está eventualmente con un arma para defenderse y es detenido con el arma y sujeto a esta aplicación de esta norma. Por eso es que la idea es que haya una autorización reglada, con requisitos, con monitoreo y con exámenes para que esto pueda ser una opción, en eso concordamos, una opción que contribuya al mejoramiento de la seguridad, pues sí, obviamente sin que sea esta la solución principal, sino como usted indicaba, y estoy de acuerdo, robustecer la estructura institucional y poder tener controles cruzados para que se pueda eliminar los focos de corrupción que ya existen dentro de las instituciones encargadas del orden público. Lo escuchamos, general, parece que... Sí. Ya, adelante. Bueno, simplemente reafirmar, concuerdo justamente con Nelson. Tiene que haber una estricta regulación, tienen que haber procedimientos, tiene que haber mecanismos de supervisión y de control. O cuando yo me refería a la parte, al término libre porte de armas, pues lógicamente no hago referencia al hecho de que aquí entremos a vivir un descontrol, sino para eso están las normas, hay que construir normas. Pero mire, cuando yo hablaba al principio, hay aspectos que tienen que ser modificados en el marco legal. Que hay aspectos que tienen que ser manejados a través de la política pública, que es, como yo les he mencionado, muy deficiente. Cuando se habla, por ejemplo, de a veces hay el populismo punitivo en términos de penas o en términos de una acción exclusivamente represiva del Estado, es una mirada muy corta en la solución de los problemas que estamos atravesando. Hay que hacer algunas reformas legales. Miren ustedes, por ciertas infracciones de tránsito, especialmente las que tienen que ver con consumo de alcohol, que es riesgoso porque una persona que consume alcohol puede acabar con la vida de otra persona, su propia vida o la vida de ocupantes de un vehículo, y la afectación a la propiedad privada de otras personas. Pero tenemos, por ejemplo, en estos regímenes el hecho de que una persona es llevada directamente a la cárcel, porque en algunas ciudades existen centros de detención provisional para este tipo de situaciones, pero en otras no. ¿Y a dónde le llevamos? A un sistema que no funciona. Entonces también hay que pensar, por ejemplo, en tanto no se ocasione la muerte, en tanto haya daños materiales que puedan ser no de consideración, pero pensar, por ejemplo, en servicio comunitario, en la obligatoriedad de entrar a programas de rehabilitación, asumidos sus costos por esas personas. Entonces hay varios mecanismos, pero llenamos las cárceles a través del abuso de la prisión preventiva. Llenamos las cárceles por el no pago de pensiones alimenticias. Llenamos las cárceles por una serie de infracciones de tránsito. Si ya tenemos un problema, y eso requiere en algunos casos reformas legales, y para eso la política pública tiene que diseñar procesos y proyectos para que esas reformas legales sean tratadas por los organismos correspondientes, en este caso la Asamblea Nacional. Entonces, estas pequeñas decisiones, cuando se tiene una visión de largo plazo, se va haciendo cosas en la coyuntura, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y yo quería referirme a un tema, simplemente para añadir que a mí me preocupa. En la actualidad, por ejemplo, se discute como una panacea de la solución del problema de la formación de los servidores policiales la necesidad de una universidad policial. Nada más distante de la realidad. Pero va a pasar.
Porque eso es lo que pasa en nuestro país. Aquí tenemos miradas institucionales y no tenemos miradas nacionales. Hay otro tipo de soluciones mucho más eficientes, mucho más efectivas. Por favor, es necesario cambiar algunos paradigmas que dominan las propias instituciones de seguridad, y no solo hablo de Policía Nacional, sino de Fuerzas Armadas. Sin pretender interrumpirlo, general, sin pretender interrumpirlo, su diagnóstico desde por supuesto, su formación académica y con la experiencia en el orden que ha tenido usted como general, como comandante del ejército, he escuchado detenidamente su análisis y lo ha centrado en un análisis estructural, un poco pensando de que las amenazas que hoy tenemos, que son delitos transnacionales, como es el narcotráfico, como es el crimen organizado, nos cogió en nuestro país con una arquitectura institucional obsoleta, que no estaba preparada, ni legislada, ni aprobada para enfrentar estos males sociales que hoy aqueja la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, la solución es estructural. Hablar desde política pública sobre seguridad ciudadana implica tener una visión, como la que usted dice, global del problema, pero también articular procesos de gobernanza institucional que realmente permitan utilizar los recursos y las posiciones y los planteamientos y programas y proyectos de reforma estructurales institucional para beneficiar y dejar una política pública en donde el ciudadano tengamos más que la sensación, la certeza de que el Estado a través de los gobiernos nos da la protección sobre la seguridad y sobre un escenario de paz. Y eso es un poco lo que debemos debatir hoy frente a esta crisis. Usted decía, aquí se miran situaciones de orden coyuntural, se generan políticas populistas respecto al tema de cómo se castiga el delito, pero no se ataca verdaderamente lo estructural. Tenemos una institucionalidad totalmente debilitada, por un lado. Nos falta una gobernanza institucional, por otro lado. Nos falta crear conciencia de que el tema del control y de la seguridad ciudadana va más allá de lo represivo, es formativo, es un tema de confianza y de conciencia. Y en esa perspectiva, ¿cómo hay que plantearlo frente a un país que no tiene un elemental principio de gobernanza o de gobernabilidad? Es realmente una tarea muy difícil. ¿Cuál es su visión respecto al tema? Creo que es fundamental, en primer lugar, que el gobierno vaya generando un clima mucho más adecuado para poder trabajar con las diferentes instituciones y funciones del Estado. Y esto a todas luces hemos visto que hay un fracaso en esa política de acercamiento. Hoy nuevamente estamos hablando de la muerte cruzada, pero no olvidemos que quien utilizó esta figura desde un inicio, y esto a partir del tercer mes de gobierno, fue el propio presidente Lasso, siendo un mecanismo que a mi modo de ver no es el más adecuado para la forma de gobierno que tenemos estructurada en el país. Es un mecanismo que supuestamente fue discutido y creado para una generación de una mayor gobernabilidad, y se ha traducido en un instrumento de amenaza y un instrumento que afecta las condiciones de gobernabilidad del país. Entonces, yo creo que el tema de seguridad es un tema que debe unirnos a los ecuatorianos. Pero cuando tenemos este tipo de anuncios en una política pública que no se ve hacia dónde nos está encaminando, y yo sé decir esto, mire, la política sin matemáticas no tiene sentido, es apenas discurso o poesía. Y he mencionado mismo en otros programas, mire, estos anuncios, por ejemplo, que se ha realizado del aumento desmedido del cuerpo de policía, que va a tener otros problemas. De aquí vamos a estar, si Dios nos da vida, discutiendo, Alfonso, Stalin, Nelson, estaremos discutiendo de los nuevos temas que se generaron por las decisiones que se tomó en este gobierno, que en un momento determinado va a pasar. Porque mire, el próximo año, solo con el anuncio de un incremento de 7.500 policías, ¿sabe cuánto representa en términos para el presupuesto del Estado? 150 millones de dólares en salarios y en alimentación. No hablo ni siquiera de uniformes, de equipamiento, ni gastos operacionales. He mencionado, ¿es necesario? Sí, es necesario. ¿Cuántos?
Esa es la respuesta que tiene que darse de forma responsable. ¿Por qué? Porque es costoso. ¿Se ha visto eficiencia? No se ha visto eficiencia. Hoy tenemos sociólogos, antropólogos, médicos que están siguiendo la carrera policial. Mire si en otras partes del mundo pasa esto. Son servidores públicos, regidos bajo otro régimen. Pues sale mucho menos costoso, porque no nos obliguemos las obligaciones patronales, no nos las compensaciones. Yo he hecho este cálculo porque he trabajado en esa área. Cuando el presupuesto del sistema carcelario es de 127 millones de dólares, el solo incremento de 7.500 de los 30.000 ofrecidos representa todo el presupuesto del sistema carcelario y una cantidad aproximada de 25 millones superior al mismo. Entonces son decisiones que uno no sabe, bueno, queremos cantidad o calidad. Y cuando revisamos si los policías que deben tener la capacidad de lo que es tiro defensivo, no tiro experto, ni siquiera cumplen lecciones de tiro ni el entrenamiento básico, ¿qué estamos haciendo? Y yo no sé si el presidente se sienta a analizar esto, yo no sé qué dicen los miembros del gabinete de seguridad. Esto no es de quedarse en el cargo, esto no es de poner la foto en una galería, eso siempre he mantenido. Hay que realizar cambios, transformaciones, de forma responsable. Pero lo que se está haciendo es totalmente irresponsable. El presupuesto de la Policía Nacional es de 1.397 millones de dólares al año. 95% de ese presupuesto se va en ingresos de personal. 4% aproximadamente se va en lo que corresponde a bienes de servicio y de consumo. Y 1% este año, escúchese bien, 1% se han entregado en ingresos de capital, es decir, inversión. 13 millones de dólares. Y el otro año, si estuviésemos ya trabajando desde el 1 de enero, vamos a tener una obligación mensual en el pago de salario y compensación, como yo le menciono, una obligación mensual en donde básicamente vamos a estar supeditados a un equivalente de todo el valor de inversión que se ha entregado en este año. Correcto. Entonces, por favor, correcto, general. El Estado no es propiedad del presidente. El Estado está para servir a la sociedad. Y aquí lo más grave es que mañana, lógicamente, en estas iniciativas, en una carrera que tiene grados, en algunos casos hasta se ve ridículo, porque vamos a tener el teniente sociólogo y vamos a tener un día el mayor sociólogo. Perfecto. Y el coronel sociólogo. Ahora, para terminar, general, me parece importante. Si bien es cierto, el Estado tiene que darnos esa protección, lo hace a través del gobernante. ¿Cuál es el límite de la paciencia o de la tolerancia que puede tener la ciudadanía cuando no recibe un mensaje de garantía a su seguridad y a su vida? Lo inmediato es que pierde la confianza, ¿no?, frente a quien tiene que otorgar ese derecho fundamental, por un lado. Y por lo otro, como no tiene quien le garantice la vida, la seguridad, empiezan a contratar también seguridad con sus propios recursos. Y ahí se forman todas estas mafias que hoy están circulando, ¿no es cierto? Y ahí vienen las vacunas, y ahí vienen todo el chantaje, el acto extorsivo. Pero mientras ocurre lo estructural que se debe de cambiar, que es un proceso, bueno, algo tenemos que esperar los ciudadanos. En alguien debemos depositar alguna confianza para que nos proteja. Y no tenemos ese mensaje. Lastimosamente, como usted menciona, hay una incertidumbre en la ciudadanía, no solo en el tema de seguridad, en otros temas relacionados con empleo, con salud, con educación, porque vivimos de un gobierno que ha utilizado lastimosamente la demagogia con una forma de articulación para buscar estabilidad política. Y eso podríamos conversar en otro momento, el tema educativo. Perfecto. Que así conozco mucho y que he trabajado. Pero mire, usted dice, ¿hasta dónde va la paciencia? El problema es que si nosotros vemos solo las encuestas, y de varias encuestadoras podemos sacar un promedio que apenas 17 de cada 100 ecuatorianos creen todavía en que la gestión presidencial
ha sido medianamente adecuado, ni siquiera excelente. Entonces hay una gran desilusión social en el país. Y esto, de igual forma, es grave, porque no solo, como yo le mencionaba, hemos dejado de creer en las instituciones, sino que en un momento determinado, y ya hemos visto, la sociedad comienza a autoorganizarse. Y ahí estaremos viviendo la ley de la selva, en donde cada uno verá por sí mismo y no verá por el resto. Entonces es gravísimo. A mí me duele a veces escuchar algunas expresiones de algunos funcionarios públicos, porque no sé si están viviendo en otro planeta o están en otro país, pero están totalmente deslindados de la realidad nacional, de lo que está pasando en las calles. Entonces, bueno, más de lo que le acabo de expresar, es un desconcierto total el que estamos nosotros atravesando al momento como ciudadanos ecuatorianos. Y hemos perdido, en cierto modo, nos hemos deshumanizado, y esto se puede ver con forma clara en las redes, porque también hemos dado la espalda al sistema carcelario. Y en algunos casos hemos dado la espalda a la seguridad de la sociedad al preocuparnos exclusivamente por nuestra seguridad. Muy la bien, seguridad general. personal de uno, la ciudad de su núcleo. Muy bien, general, le agradecemos por su entrevista. Simplemente como reflexión final de mi parte, apreciado general. El problema de la inseguridad no solamente es por quizá faltas de ciertas decisiones por parte del gobierno y del primer mandatario. Esto viene desde atrás. Esto viene desde muchísimos años atrás, cuando se abrió la posibilidad acá de que la mafia se incorpore al convivir nacional. Y usted sabe desde cuándo fue eso. Y además también, de alguna manera, en buena parte son responsables otras instituciones del Estado que no se terminan de mojar la camiseta, como se dice en términos deportivos. Por ejemplo, la Corte Constitucional, como bien dice Carlos Luis Sánchez Gaete, reconocido jurista ecuatoriano, la Corte Constitucional, al impedir que la Armada del Ecuador pueda ingresar a las cárceles, es directamente responsable de cientos de muertes. Mire usted, no hay una política nacional de seguridad, y entonces la Corte Constitucional habla un idioma distinto totalmente a la verdadera necesidad ciudadana. Con todo respeto, las mismas Fuerzas Armadas a veces entran o aplican un principio muy legalista y no quieren avanzar un centímetro más de donde ellos creen que tienen que estar. La Policía Nacional también adolece de muchas falencias propias que ya están inmersas en la institución. Hay mucha corrupción, debería haber contrainteligencia. Hemos visto a integrantes de la Policía Nacional formando parte de bandas. Acabamos de ver, general, con todo respeto, hace un mes atrás, cómo en Galápagos capturaron a una embarcación de la Armada Nacional con droga que la estaban revendiendo. Es decir, esto no es solamente un tema político. Este es un tema en donde muchas instituciones del Estado, desgraciadamente, le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Han traicionado al pueblo, han traicionado al gobierno y, por sobre todas las cosas, han traicionado a la patria. Muchas gracias, mi querido general, por su intervención, y en cualquier momento lo estamos molestando nuevamente. Alfonso, a las órdenes, muchas gracias. Saludos a Stalin, Lenson y a las personas que nos han escuchado.